Hola mis amigos, bienvenidos. Continuamos con nuestro análisis exploratorio utilizando ggplot2. Vamos a continuar en esta ocasión viendo las variables numéricas. Vamos a utilizar las variables numéricas. ¿Qué tipo de gráficos podemos hacer en ggplot2? Entre otros, ¿verdad? Utilizando para ello variables numéricas. En el video anterior vimos variables categóricas. Vamos a hacer aquí un análisis tanto de variables numéricas utilizando para ello, ¿verdad? Grupos de variables categóricas. Vamos a continuación. ¿Quieres aprender R? RStudio? ¿Quieres mejorar tus habilidades en estadística, en la ciencia de datos? Comenzaremos este curso en R. ¡Ya! ¡Vamos! Hemos estado trabajando con la base Titanic. Entonces, como dije, vamos a eliminar celdas que contengan algún valor nulo. Hacemos esto, ¿verdad? Con casos completos o utilizan la función nav.onMit. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Casos completos le dice un true o un false y en nowMit directamente elimina, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, para ver esto mucho más rápido, utilizo table. Rápidamente podemos ver acá. Tenemos pasajeros, si sobreviven o no, en qué clase viajaban, el nombre de la persona, el sexo o género de la persona, la edad, si tenían algún familiar, ¿verdad? Un boleto, cuánto le costó, qué tipo de cabina y dónde fueron embarcados, ¿verdad? Esa es manera rápida, ¿verdad? ¿Qué es los datos que vamos a trabajar? Entonces, por supuesto, ¿qué variables numéricas podemos nosotros determinar aquí? Okay, primero vamos a ver class, como esto es una clase a la que pertenecían, ¿verdad? Es una variable categórica, primera clase, segunda clase o tercera clase. Y donde primera clase puede ser la clase de muchísimo más valor, que costaba mucho más, ¿verdad? 0 si el pasajero no sobrevivió, 1 si el pasajero vivió, ¿verdad? Y por supuesto, el sexo, por supuesto, va a ser femenino o masculino, ¿verdad? Y las edades, que es una variable numérica. Entonces aquí podemos ver las variables numéricas que yo puedo observar directamente, ¿verdad? A pesar de que pClass y survive son variables numéricas, pero no son variables, son factores realmente, ¿verdad? Entonces, lo mismo que sexo, edad es una variable numérica, y el número de hermanos, o si su esposo estaban a bordo, el número de padres o hijos, así como el precio del ticket, ¿verdad? Del boleto. Esas son las variables que nosotros vamos a utilizar ahora, ¿verdad? Una combinación de ellas, pero donde estamos enfocando en las variables numéricas. Entonces, como pueden observar al inicio, aquí dice string as factors. Todos aquellos que sean cadenas que los tome como factores, pero entonces aquí lo único que tiene como factores sería male and female y nombre, ¿verdad? Pero acabo de decir que survive en pClass son variables numéricas, pero deben de ser tratados como factores, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es esto. Cambiar tanto survive como pClass para un factor, ¿verdad? De manera que esto R lo trabaje como una categoría, ¿verdad? Okay. Siguiente. Uno de los gráficos más utilizados, por supuesto, es un gráfico de línea, ¿verdad? Un gráfico de línea, que es donde lo primero es cargar la biblioteca ggplot. De manera rápida, ¿cómo se hace un gráfico de línea utilizando ggplot2? Lo primero es crear un objeto llamado ggplot, donde a continuación vamos a utilizar diferentes tipos de geometrías. En este caso es línea, entonces decimos la geometría línea. Lo siguiente es decirle lo que vamos a hacer, a mapear. Vamos a decir, vamos a mapear y vamos a decir, esta es la estética, ¿verdad? Aesthetic, donde vamos a darle un eje X y un eje Y. Aquí, esto que tengo aquí realmente utilizo Passenger ID porque usualmente cuando trabajamos con un gráfico de línea, queremos ver cómo algo cambia a lo largo del tiempo. Pero en nuestro caso no tenemos una variable tiempo. Entonces voy a utilizar Passenger ID. ¿Por qué? Porque esto va aumentando. Simplemente voy a ver, entonces, mi primer gráfico no va a tener mucho sentido. Sin embargo, es para mostrarles la estructura de Geomline. Y luego venimos con Fair. Fair es cuánto le costó el ticket a cada uno de los pasajeros, ¿verdad? Simplemente entonces lo que vamos a hacer es crear un gráfico en línea con la diversidad de precios para cada uno de los pasajeros, ¿verdad? Passenger ID simplemente es un número para tener un orden, ¿verdad? Realmente esta no es una variable, digamos, comparativa con tiempo. Sin embargo, como les digo, les muestro es cómo funciona Geomline. Primero entonces la estructura, primero llamar al objeto que se crea, luego la geometría, el mapeo que queremos hacer y muy importante, ¿de dónde viene? Data. My Titanic. Aquí.
Muy importante, recuerden que esto bien puede ser colocado, todo esto, aquí, ¿verdad? Entre paréntesis ggplot, ¿verdad? Sin ningún problema. Veamos. Y esto es verdad. Ese sería nuestro primer gráfico de Geomline. Entonces, vean aquí cómo el número pasajero, la identidad del pasajero va cambiando. Y los diferentes precios, ¿verdad? No tenemos nada asociado aquí, ¿verdad? Realmente este gráfico simplemente es para mostrar la diversidad de precios para cada uno de los pasajeros, ¿verdad? Realmente no es algo que, digamos, cambios que hubo a lo largo del tiempo, a lo largo de meses, días, o por diferentes clases, ¿verdad? Simplemente era la diversidad de precios, ¿verdad? Para mostrar esto, ¿verdad? La diversidad de precios según el pasajero, ¿verdad? Para esto entonces sirve Geomline en este ejemplo en particular, ¿verdad? A continuación vamos a mostrar el complemento de Geomline. Digo complemento porque vamos a trabajar con los dos. Entonces veamos, sería entonces ahora la geometría de un point. Trabaja de la misma manera, sin embargo voy a utilizar GeoPoint, en este caso en particular, como un scatterplot, es decir, como un diagrama de dispersión. ¿Por qué un diagrama de dispersión? Porque quiero comparar dos variables numéricas. Recuerden que un scatterplot lo que queremos observar es dos variables numéricas. En este caso, pues tengo a la edad, que es una variable cuantitativa, tipo float, pues admite cualquier número real, pero en estos casos tenemos números enteros, por supuesto, para estar seguro de la edad. Y también fare, es decir, el precio del ticket, el boleto, ¿verdad? ¿Cuánto fue el costo? Entonces veamos lo que hace ggplot. Lo primero es crear el objeto ggplot igualmente. Luego, dentro del GeoPoint, coloco el mapeo que quiero y cuál es la estética que yo quiero ahora. Las únicas dos parámetros que vamos a colocar ahora va a ser el eje X y el eje Y. Veamos a continuación qué es lo que nos hace esto. Entonces, y como pueden observar acá, veamos, discutamos un poco, es para las diferentes edades cuál fue el precio. ¿Habrá algún patrón de precio según la edad? Esa es la pregunta estadística a realizar aquí, ¿verdad? Sin embargo, hay que leer muy bien el contexto o la situación o la problemática con que se trabajó. Para en este caso, era muy importante saber si el precio del ticket estaba relacionado con un paquete familiar o era individual. Porque si es así, por supuesto, cada uno de ellos tiene sentido. Pero si, por ejemplo, esta persona en este punto aquí, más de 60 años, pagó un boleto familiar, por supuesto, el precio del ticket va a ser mucho más caro que los otros. Es bien importante, por supuesto, saber los contextos y la problemática con que se está trabajando para poder leer muy bien este gráfico, este diagrama de dispersión como tenemos. Sin embargo, suponiendo que fuera un ticket por persona, no incluido en un paquete familiar, sino que precio individual, ¿verdad? Por ejemplo, para un bebé, ¿verdad? Que es el precio que tiene que pagar el bebé, no como familia. Entonces, veamos que no hay ningún patrón exactamente según la edad, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, que ambos vayan creciendo según la edad o disminuyendo según la edad, ¿verdad? No hay ningún patrón acá. ¿Qué es lo que se utiliza para ello el diagrama de dispersión? Observar algún patrón en nuestros gráficos. Veamos, este es el código que vamos a ver. Primero, ¿verdad? Es crear el objeto. ggplot. Entonces, lo primero que hace R, una vez nosotros llamamos esto, van a ver a cámara en derecha, es crear un objeto. ¿Vieron el cambio de color aquí, verdad? Ok, eso es lo que hace primero R. Crea el objeto ggplot. Entonces, luego, esto lo puedo tener, toda esta información lo puedo tener aquí o lo puedo tener acá, ¿verdad? No importa. Entonces, le digo, bueno, entonces, yo quiero crear un gráfico. Acá, My Titanic. Quiero crear un gráfico línea. Okay. Entonces, pero bien, vamos a ver, el gráfico línea, entonces vamos a ver un conteo de las diferentes clases o cómo fue la distribución creciendo, decreciendo, ¿verdad? De clases. Ok, vamos a ver. Veamos aquí primero. Esta parte que tengo aquí, ¿verdad? Si yo quiero mostrar un gráfico de línea, hay diferentes formas de mostrar ese gráfico de línea con diferentes informaciones, ¿verdad? Cómo eran los diferentes precios. Sin embargo, para un gráfico de línea tiene que haber una relación entre dos variables, como por ejemplo una serie de tiempo, ¿verdad? Pero aquí no tenemos nada que sea tiempo, entonces voy a crearme un pequeño datos, utilizando la biblioteca dplyr para el manejo de estos datos. Entonces le digo, ok, vamos a agrupar por clase y me va a contar según el número de clases, cuántas personas sobrevivieron, o los diferentes grupos, ¿verdad? Veamos esto que tenemos acá. Entonces lo que acabo de hacer es, para mi base de datos Titanic,
agrupemos por clase, cuénteme y los grupos de sobrevivencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es esto que acabo de crear. Veamos acá. Entonces acabo de crear para cada clase cuántas personas sobrevivieron o no. Por ejemplo aquí, para la primera clase sobrevivieron 64 y para primera clase, perdón, ¿cuántos no sobrevivieron y cuántos sobrevivieron? 122, ¿verdad? Por supuesto la mayoría vivió, ¿verdad? Entonces lo que trato de hacer aquí es crear un gráfico de línea aquí donde el eje X va a ser P-class, N, el número de las personas que sobrevivieron. Entonces vamos a ver cómo fue cambiando en un número de la clase, ¿verdad? Sí, P-class es una variable categórica, sin embargo yo la quiero tratar como que fuera, digamos, un diferente mes, por ejemplo, si lo quieren ver como una serie de tiempo. Vean. Si se fijan, aquí me está preguntando si cada grupo consiste en una simple observación, ¿verdad? Es algo muy importante. ¿Qué puedo hacer aquí, verdad? No las puedo unir mediante una línea. ¿Sobrevivieron o no sobrevivieron? Entonces vamos a ver. ¿Qué pasó acá? Puede hacer que, por ejemplo, marqué P-class como un grupo. ¿Ok? Puede hacer que ese es el error, ¿verdad? Que P-class, porque me está preguntando si pertenecen a un grupo o no. ¿Ok? Entonces está tratando a P-class como un factor. ¿Qué puedo hacer? Pues quitarlo como un factor. ¿Ok? Simplemente, ¿qué puedo hacer entonces? Ok. Entonces de MyData, R, le vamos a decir que P-class simplemente va a ser una variable numérica. Entonces, ya no, que no me trate P-class como una variable numérica. Perdón, el factor. Se ven aquí donde usted sufre ese cambio. Aquí ve. Esto es P-class. Este problema se los muestro porque van a tener en muchas ocasiones este problema. Esta pequeña observación aquí. Cada grupo consiste en una sola observación. ¿Qué puedo hacer? Hay diferentes maneras de resolver esto, pero en este caso es porque P-class lo ha tomado como un factor. ¿Okay? Como un solo factor. Entonces yo les digo, ok, no, yo no quiero que me lo tomen como factor por lo que les dije del valor X, ¿verdad? Entonces, ahora fíjense bien que una vez les dije que era numérico y no era un factor. Entonces, ahora bien aquí pueden observar P-class double. Veamos entonces qué es lo que pasa ahora con el gráfico. Ya lo pueden observar, ¿verdad? Entonces, vean que un pequeño valor o cómo está marcado, a qué clase pertenece nuestra variable, de esta manera R lo va a tratar. Entonces aquí P-class está visto como una variable numérica. Yo no lo estoy, por supuesto, ya sabemos que es una variable categórica, pero para fines de ver cómo la comparación entre las diferentes clases, dependiendo de a qué clase iba, así sobrevivió las personas. Entonces aquí puedo observar que a medida la persona, mejor dicho, las personas que murieron, comparo en un gráfico como cuando iba descendiendo de clase, ¿verdad? Digo descendiendo porque, por supuesto, la primera clase era mucho más cara y el número de personas que no sobrevivieron es muchísimo más alto de las personas que sobrevivieron, ¿verdad? Que no sobrevivieron para primera clase, ¿verdad? Y entonces, como pueden observar, personas que sobrevivieron, muchas de ellas, mejor dicho, la mayoría, sobrevivieron, pero pertenecían a primera clase. Por supuesto, esto estamos hablando de acceso a los botes, por supuesto, qué tipo de personas las más importantes a la hora de subir los botes de sobrevivencia, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad? Utilizando variable categórica, sin embargo, puede ser aplicable para otro tipo de variable numérica, ¿verdad? ¿Ok? Les mostraba esto, por supuesto, para el problema que les dije de solamente una observación por grupo, ¿verdad? Y aparte, pues un gráfico para comparar entre categorías. ¿Para qué categorías sobrevivió el pasajero o no sobrevivió? ¿Verdad? Y vean el objeto ggplot muy bonito de mí. Entonces, hay otra manera también de resolver este problema. Una simple observación. Les muestro un ejemplo. ¿Ok? Antes de ello, quiero mostrarles también el Jump Point que tenemos acá. Vamos a ver que la diferencia entre un gráfico de línea y un gráfico de puntos.
Vamos a mostrar este que está aquí. Vean ahora la diferencia, ¿verdad? Por supuesto, como no tenía una línea, entonces solamente me está mostrando un gráfico, ¿verdad? Un gráfico de puntos. Entonces aquí este punto. No hay conexión entre ellos, así que aquí solamente sería como decir un scatter plot, pero solamente con 6 puntos, ¿verdad? Así que es muy difícil observar esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer para este gráfico? Me interesa, pero no veo la conexión rápida entre ellos, ¿verdad? Por ejemplo, estos gráficos, estos puntos también los podría hacer un poco más grandes para observarlo mejor, ¿verdad? Pero aquí puedo comparar, por ejemplo, ¿sobrevivió o no sobrevivió? Ok, para primera clase la mayoría sobrevivió. En segunda clase las personas murieron, la mayoría murió. Y en tercera clase definitivamente la mayoría de las de tercera clase murieron, ¿verdad? Por supuesto. No sobrevivieron en el desastre del Titanic. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me interesaba este y este. Entonces, ggplot nos permite utilizar los dos, ¿verdad? Nos permite utilizar los dos. Ven aquí, point, geomline. Entonces, muy importante que esto, como les mencioné, todo esto que está aquí adentro puede ir así como aquí, ¿verdad? En una sola, en un solo geomline, que nos permitirá entonces crear más de un objeto geomline. Sin embargo, como aquí quiero utilizar geopoint y geomline al mismo tiempo, entonces está bien esta información vaya aquí, ¿verdad? Porque quiero todos los objetos de ggplot con la misma información. Entonces, perfecto. Esto tiene que ir aquí, ggplot, toda la información de quién es el eje X, quién es el eje Y, aquí, ¿verdad? Entonces tenemos, ojo, ¿verdad? Que les mencioné esta parte de aquí del color, ¿verdad? De sobrevivencia. Sin este survive, estos colores no fueran posibles y tampoco fuera posible ver las categorías, ¿verdad? Entonces veamos, por una mejor explicación. Entonces, utilizo los dos. Vean que más y online, ¿verdad? Esto, importante que el más siempre esté al final, pero nunca al inicio de una línea, ¿verdad? Vean aquí que este ejercicio está mucho más claro, ¿verdad? Está muchísimo más claro, ¿verdad? Ven ahora aquí los puntos me hacen ver dónde exactamente es el valor para cada una de las clases, ¿verdad? De sobrevivió o no sobrevivió. Y es aquí, ¿verdad? Puedo observarlo, ¿verdad? La línea me ayuda, por supuesto, para seguir la unión entre los puntos. Y también los puntos me sirven para poder observar exactamente cuál era la posición, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad? Entonces, puedo hacer una comparación entre la misma clase o entre las clases, ¿verdad? También. Entonces, le muestro un ejemplo. ¿Qué pasa si los puntos no están conectados? Como en el ejemplo anterior, donde teníamos factores, donde no iba de una clase a la otra, ¿verdad? Por el mismo hecho de ser factores. Lo solucioné cambiando la variable numérica, que me permitió. Vamos a mostrar un ejemplo más o menos parecido, donde aquí tenemos de 1, de 2 y de 3, que son, por supuesto, sería una dosis, sería una variable categórica, con de 1, de 2, 3, con las diferentes valores, ¿verdad? Entonces más o menos va a ser la misma solución aquí, pero ya no por color ni cambiando a factor, sino que veamos qué es f. Tengo df. df entonces tengo de 1, de 2, de 3. No hay manera que en una serie de tiempo pues, vaya de d1 a d2 y a d3, ¿verdad? No hay manera. Entonces, lo que vamos a hacer es, vean aquí, si trata de conectar esto, ¿verdad? Con geopoint y una línea, ¿verdad? Tengo que la variable y sería mi tiempo, ¿verdad? Es decir, la altura, aquí, ¿verdad? La altura. Dosis sería entonces de 1, de 2, de 3. Y veamos entonces qué pasa una vez guardo esto, ¿verdad? Entonces no me los conecto, por supuesto. A pesar de que tengo geomline, no me los conecto. El mismo error que la vez anterior, ¿verdad? Entonces me sale la misma pregunta. Each group consists of only one observation. Cada grupo consiste en una sola observación. ¿Necesita ajustar el grupo? Por supuesto, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear entonces la solución, ¿verdad? La siguiente solución para este problema es agregar aquí esta pequeñita palabra. Grupo 1. Grupo 1. Así de sencillo. Así de sencillo. Vean que también tengo entonces geomline porque quiero conectar los puntos. Mediante una línea y también quiero ver el punto, ¿verdad? Geopoint. Entonces df, que es la estructura, ¿verdad? Y veamos. Y listo, ¿verdad? Entonces otra solución para hacer gráficos de línea unidos con puntos, por supuesto, también, ¿verdad? En ggplot2. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí. Si hago ahora, utilizando la misma información anterior, con pclass,
survive, ¿verdad? Anteriormente lo teníamos color aquí, ¿verdad? Teníamos color. Entonces vamos a ver si cuando lo agrupa, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Group survive. Antes lo teníamos en color, ya no es color, ¿verdad? Entonces lo quiero que me lo agrupe por sobrevivencia. ¿Dónde P-class? Es importante saber si P-class está como factor, como al inicio, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Aquí lo tengo, ¿verdad? P-class está como factor. Veamos entonces. Y aquí está, ¿verdad? Vean que a primero teníamos P-class como factor y entonces lo cambié a variable numérica. ¿Ok? Lo cambié a una variable numérica. Entonces fue posible utilizar color survive, ¿verdad? Siguiente, entonces utilizo class siempre como factor, pero la solución fue group. Utilizar la palabra group y entonces el grupo con que me va a unir toda esta información, ¿verdad? Es survive. Vean que son dos diferentes soluciones. Al final aplican lo que yo quiera, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quería? Que se conectaran cada una de las clases. A pesar de que P-class es una clase factor, puedo unirlo, ¿verdad? ¿Ok? Dos diferentes soluciones para cómo trabajar con Dreamline en R.